Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es el podcast de Gerencia de Impacto. El día de hoy me presento, soy Jordan Muso, estudiante de la carrera de Administración de Empresas Dual aquí en la Universidad de Cuenca. Me acompaña mi compañera Daniela Vivar, también estudiante aquí en la universidad. Dani, ¿cómo te va? Un gusto, Jordan, ¿cómo estás? Buenas tardes. El día de hoy, el podcast como tal, lo vamos a presentar titulado Del escritorio a la planta. ¿Cómo conectar la estrategia con la operación diaria? Vamos a hablar de algo que muchas empresas por lo general intentan, pero pocas logran hacerlo de manera correcta. El cómo llevar la estrategia como tal de la empresa a lo que es el día a día. Es decir, cómo pasar de lo que es el papel a lo que es ya la ejecución. Para esto nos acompaña Dani. Mucho gusto, Dani. ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Quisiéramos empezar preguntándote, ¿qué es Britex Pro? O sea, ¿cómo nació Britex Pro? Y más que nada, ¿qué es lo que tú realizas dentro de la empresa? ¿Podrías comentarnos un poquito? Britex Pro nace como una idea de empresa familiar hace 20 años, fundada por mi tío y por mi mamá en la ciudad de Cuenca, con la intención sobre todo de innovar la industria de la ropa interior masculina, principalmente. Britex Pro inicia como maquila en sus primeros años y posterior a ello pues ya ingresamos con planta como tal desde la fabricación hasta hoy por hoy la comercialización de nuestras prendas interiores para hombres. También hemos expandido el portafolio a ropa interior para niños y niñas. Britex Pro básicamente es una empresa que nos gusta decir que somos una gran familia. No existe tanta burocracia. Se intentó en su momento incorporar la burocracia y nos fue bastante mal. Entonces yo creo que es importante también entender cómo la empresa funciona para saber qué estrategias en todas las áreas vas a ir tomando. Entonces Britex Pro, a breves rasgos, es eso, es una empresa familiar en todas sus áreas, no solamente desde sus fundadores, sino en toda el área de la empresa como tal. Entiendo que es una empresa con una alta trayectoria y que más que nada se nota que tienes ese apego, ¿no?, por la empresa y ese cariño. Bueno, quisiera también comentarte que el día de hoy hablaremos de cómo se toman las decisiones estratégicas en una empresa que opera en un entorno totalmente cambiante y cómo hacer que esas decisiones realmente impacten, ¿no? Impacten en el día a día de la empresa. Bueno, para iniciar quisiera decirte algo un poco concreto. Quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo hacen en Britex Pro para que esta decisión tomada a nivel gerencial se ejecute ya en la planta? Yo creo que en Britex Pro hace 2 años tomamos una decisión de manera gerencial de manejar tal vez un cuerpo gerencial bastante diferente a las empresas tradicionales. Nosotros no tenemos un gerente general, sino somos 3 gerentes en la cabeza tomando diferentes decisiones. Es una estructura que otras empresas a nivel mundial han tomado y la verdad, desde mi experiencia, da mejores resultados porque primero no toda la responsabilidad recae en una sola persona y no solamente esa persona tiene la responsabilidad de tomar decisiones que van a afectar a toda una empresa. Entonces, a partir de ello, respondiendo a la pregunta que me haces de cómo hacemos que este tipo de decisiones gerenciales bajen a planta, yo creo que el punto principal, y me encanta el tema del podcast de gerencia de impacto, es poder entender con qué tipo de personas estás trabajando. No es lo mismo tener un banco, una cooperativa, una empresa de servicios que una empresa que produce. Tienes que entender con qué tipo de personas estás trabajando en planta, cómo a ellos les llega la información. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar un mail súper corporativo explicándote la decisión que acabamos de tomar en gerencia. Las personas de nuestra empresa, que es producción, primero no tienen mail, segundo no les van a dar la importancia al mail que nosotros le daríamos, pero sí se van a sentir tomados en cuenta, vamos a aumentar su lealtad a la empresa y vamos a hacerles sentir en familia, que es lo que te dije en primera instancia, con una simple reunión que para nosotros puede ser simple a nivel gerencial, que uno de los 3 gerentes está muy alineado al tema personal. Entonces yo creo que todas las decisiones que tomamos a nivel gerencial se tratan de transmitir en reuniones puntuales con los equipos de trabajo, ya ni siquiera con toda la planta en general, sino con los equipos puntuales, y esto hace que la información no sea de cierta forma divulgada de una manera equivocada, chismes, rumores, que justamente
por la idiosincrasia de las personas que trabajamos, eso se presenta mucho. Entonces lo que tratamos de hacer un poco es eso, erradicar el tema de chismes, de rumores dentro de la empresa y transmitir la información que consideramos pertinente que se tiene que saber. No toda la información se tiene que comunicar. Eso o sea, entiendo que ustedes prefieren comentar primero a sus, digamos, encargados de la siguiente línea de mando para que después ellos se encarguen de socializar como tal. En realidad se intentó eso, cuando te comentaba que se intentó incorporar un poco el tema de la burocracia, pero no dio resultado. Entonces, la gerente de los 3 gerentes que te digo que estamos al mando, la gerente que se encarga del tema de producción y talento humano como tal, tiene contacto directo con todas las personas. Estamos hablando más o menos de una planta de 35 personas. Ella no se deslindó, sino realmente está ahí al día a día con ellas. Y eso dio mejores resultados. Ese compromiso también de la persona encargada del talento humano para poder transmitir a los demás de la planta. Sí, totalmente. Chévere. En el mundo empresarial hay un dicho que a mí me encanta, que dice, si quieres que salga bien, hazlo tú mismo. Y yo creo que poder identificar los talentos de cada persona y poner eso en un área estratégica para saber de qué te tienes que encargar sí o sí personalmente es trascendental. Entonces, por ejemplo, lo que hace esta gerente no lo voy a hacer yo porque no son mis talentos, pero ella tampoco va a hacer lo que hago yo. Entonces, creo que eso también ha dado muy buenos resultados. Me parece muy interesante la manera en la que ustedes seccionan como tal y se dividen la responsabilidad. La verdad quisiera ahora dejar el paso a Dani también, creo que tenía una pregunta que quería realizarte. Oh, sí, justamente relacionada con este tipo de ámbito, o sea, porque básicamente es la primera vez, básicamente, que yo escucho algo así como que de 3 gerentes o de 3 personas que tienen el mando como tal. Entonces, o sea, nosotros sabemos que una empresa manufacturera, independientemente de, ya sea cuencana, ya sea ecuatoriana a nivel general o de cualquier otro país, siempre va a tener una estructura generalizada, ya sea compras, producción, diseño y un solo gerente. Y es a lo que voy, o sea, el hecho de que ustedes tienen este mecanismo, pero ¿cómo surgió este mecanismo? O sea, ¿a qué hacen énfasis o qué ejemplo vieron del ámbito internacional o inclusive local que les llevó a implementar este mecanismo nuevo? Yo creo que, bueno, cabe recalcar que soy parte muy cercana de este podcast y me gusta porque creo que tuvimos una formación bastante similar y las personas que salimos con esta experiencia previa en empresas podemos llevar ideas innovadoras a las empresas. Y es bueno que las empresas estén abiertas a estas nuevas ideas. Entonces yo me acuerdo que yo en lo particular vi este ejemplo en una empresa internacional. Si te miento, si te quiero decir el nombre porque no me acuerdo, no es de Starbucks, no es Nike, no es de ese tipo de empresas gigantes, pero era una empresa con millones de dólares de facturación a nivel anual, pero tal vez una empresa que justo estaba en desarrollo. Yo vi esta estructura y me di cuenta que en la vida real, al menos cuando tienes una empresa familiar, no sé si en el resto de empresas podría funcionar, no sé si esta empresa era familiar, de hecho, pero yo creo que cuando tienes una empresa familiar hay decisiones que las vas tomando en conjunto y tal vez sin darte cuenta, de forma inconsciente, vas teniendo juntas ejecutivas todos los días. Entonces compremos esto, decidamos esto, paguemos esto, movamos esto así. Y cuando yo leí sobre el artículo sobre esta empresa dije, es que esto es lo que hacemos en la vida real y hay que llamarlo como hay que llamarlo. Y claro, muchas personas impactan porque dicen, es una estructura totalmente nueva. Pero en realidad, si comparamos los resultados de la empresa antes de esta estructura versus los resultados después de esta estructura, la diferencia es abismal y se puede palpitar. Entonces yo creo que siempre hay que estar abiertos a hacer este tipo de cambios. Entonces tú me preguntabas cómo surgió esta estructura y cómo la manejamos. Pues yo creo que siempre el hecho de tener 3 gerentes, además de que un número impar, sí o sí una decisión se va a tomar. No tienes holgura a decir yo quiero esto y la otra persona quiere esto. Creo que lo hemos aprendido a decidir a partir de números. Entonces eso también fue chévere porque a nivel gerencia tal vez yo soy la que lleva los números. Y los otros 2 gerentes son los que llevan experiencia, claramente. Entonces, a tener ese equilibrio y tomar una decisión mucho más objetiva de lo que tal vez podían haber tomado antes, sin números, o yo tal vez solo basada en números y sin experiencia. Entonces, creo que se ha hecho un balance muy interesante. Oye, cierto, algo muy interesante que acabo de escucharte era sobre ese artículo, o sea, básicamente como somos duales, digámoslo de una u otra manera, siempre tratamos de buscar en ya sea diferentes aplicaciones de este tipo de artículos y demás, entonces considero que hay muchos apartados muy interesantes sobre estas mismas prácticas, pero que básicamente las empresas cuencanas, porque ya nos metieron que somos clasistas, pero más allá de eso, o sea, independientemente de que seamos o no seamos clasistas, considero que existen personas disruptivas como tú, Dani, por ejemplo,
ejemplo, excelente esta parte porque al menos nosotros en la parte de la fase aula no hemos visto como tal una estrategia o inclusive algo que desde la pirámide, desde el inicio, o sea, básicamente se divide en tres. O sea, ya básicamente la información y las decisiones se toman de mucha mejor manera. Entonces, ahí voy a la pregunta que te quiero mencionar. Era de cómo ustedes, si bien es cierto, lideran esta parte. O sea, si bien es cierto, ustedes cada uno va a tener un tipo de liderazgo distinto, ¿no es verdad? Entonces, yo quería saber cómo ser, en este caso, que no es un tema como tal tangible, sino es un tema más abstracto. Quería saber, o sea, ¿qué hacen ya sea tú o los demás gerentes que en este caso te acompañan? O sea, ¿cómo hacen para que todo el área productiva, toda la planificación se vaya a ese objetivo, a uno solo que ustedes tienen de manera estratégica? O sea, no sé si puedes comentar un poco más sobre esto. Sí, claro que sí. Pues yo creo que es fundamental, te sé honesta, desde la experiencia tal vez de empresas familiares, lo más lógico en el mundo empresarial es que tal vez mis antepasados me hayan dado la batuta a mí y yo haya sido la sucesora, llegue e imponga mi nuevo liderazgo en planta o en la empresa, ¿no? Creo que se pierden muchas cosas en el transcurso y yo creo que este balance que les mencionaba hace un momento de la experiencia con lo nuevo es trascendental en cualquier organización, nos ha ido muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esos objetivos que nosotros tres tomamos en la cabeza hacia los inferiores de la empresa? En realidad son estas reuniones cercanas que una de las gerentes tiene y que yo creo que si tal vez yo hubiese sido la sucesora absoluta, se hubiesen perdido. Porque, como les decía, yo creo que es muy importante identificar los talentos de cada persona. Yo tal vez no tengo ese talento hacia la gente. Me gusta mucho más el tema numérico, mucho más el tema estratégico, y yo creo que lo que pudimos mantener con la otra gerente que se llama Silvia es esa cercanía con las personas, de poder transmitir lo que nosotros tres en gerencia decidimos, que ella lo baje muy bien a las personas. En realidad, en el trayecto de lo que va ya de producción la empresa, que van a ser 15 años, las personas están muy comprometidas con lo que es calidad. Es algo que ni siquiera se ha tenido que enfatizar, sino que muchas veces incluso, y lo tengo que decir, porque es el diario vivir de una empresa, ellos son los que nos recuerdan a gerencia lo importante de la calidad en el producto. Entonces yo creo que ellos saben muy bien hacia dónde vamos con el tema de la ropa interior. Yo empecé diciendo que Britex Pro se fundó con esa idea, con la idea de innovar el mercado y la industria de la ropa interior masculina. Y nuestra gente está muy consciente de eso, entonces cada detalle de las prendas interiores que hacemos, ellos van alineados a esos objetivos. Y esos objetivos nos han abierto puertas que las personas hoy por hoy reconocen. Por ejemplo, estamos en las principales cadenas retail del país y nuestros trabajadores se sienten satisfechos con su trabajo, porque no es lo mismo, hay que decirlo, que tu prenda confeccionada vaya tal vez a un mercado mucho más inferior que verlo colgado en una cadena como de Prati, como Eta Fashion, y hoy por hoy estamos abriendo el mercado a Amazon. Entonces no es lo mismo ver tu boxer confeccionado en un mercado que verlo en redes sociales de forma internacional. O sea, están queriendo introducirse al mercado de Amazon como tal. Sí, en realidad la estrategia de este año 2025 es ya presentar los primeros resultados económicos de Amazon. El producto ya está colgado en Amazon y estamos trabajando para generar ya las primeras ventas dentro de la plataforma. Oh, Dani, yo tenía una consulta. Era relacionada sobre el tema de calidad que me mencionabas. O sea, es un tema muy importante que, si bien es cierto, dado el empoderamiento que ustedes le dan a las personas que trabajan con ustedes, les quería mencionar el hecho de, yo sé que van a haber cierto tipo de contingencias o algo que no va a estar planificado. O sea, yo no sé si es que, pues, ya sea por términos, ya sea de retrasos, cambios en el pedido, ya sea por parte del cliente o inclusive por parte de capacidad productiva, independientemente. O sea, yo quería saber cómo ustedes toman esas decisiones. O sea, yo sé que son decisiones rápidas, que tienen como tal esas contingencias que no existen dentro de la planificación, pero para no desviarse de ese rumbo estratégico que ustedes habían mencionado al inicio. Claro que sí, es una muy buena pregunta, porque tal como Jordan también lo consultaba hace un momento, ¿cómo hacen para tomar decisiones en un entorno tan cambiante? Y no somos nosotros, o sea, el mundo empresarial puede cambiar de hoy a mañana de forma radical. Entonces yo creo que como gerencia siempre tienes que tener va a sonar un poco utópico, ¿no? Pero tal vez tus convicciones y tus valores bien cimentadas. He escuchado a muchos empresarios mencionarlo, pero es que en la realidad es eso lo que te mantiene. Siento que llevar la teoría de un libro a una empresa es falso, y yo creo que lo que hace la empresa es su gente, desde la gerencia hasta el final. Entonces tú me dices cómo hacen para tomar decisiones de calidad en un entorno cambiante sin afectar esa calidad por el empoderamiento que las personas tienen. Y es a lo que me refería hace un momento. Muchas veces son las personas las que nos recuerdan a gerencia lo importante de la calidad, porque hoy te llega a ti un cambio de pedido y tienes que reaccionar con cierta materia prima.
Entonces, desde gerencia tú decides si comprar otra materia prima que tal vez no tiene las mismas propiedades de calidad con tal de entregar el pedido. Y muchas veces en planta se quejan y dicen, no, es que esta no es lo que nosotros hacemos. Y es importante. Y creo que siempre hemos dado carta abierta a que las personas también den su retroalimentación a gerencia sin miedo. Muchas veces consultores externos nos han dicho, pero son muy paternalistas, tienen un liderazgo muy paternalista. Sí, pero me di cuenta, y les comentaba, ¿no?, que ese liderazgo paternalista de la otra gerente, Silvia, es el liderazgo que ha dado resultado para que la empresa tenga hoy por hoy 18 años en el mercado existiendo, con un producto colocado en lugares como los que ya mencioné. Entonces la calidad es algo que no se puede jugar, pero que como empresario en el día a día tienes que tomar decisiones que tal vez afecten en menos rango esa calidad. Entonces lo que nosotros hemos hecho de cierta forma es tomar decisiones en tela. ¿Sabes qué? No mando esta tela tan premium, pero mando esta que igual al consumidor final le va a servir y le va a ayudar. Siempre considerando que las marcas blancas que nosotros hacemos son igual de importantes que la nuestra propia. Entonces sabemos que si a ellos les va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Pero yo me imagino que con todo lo que ustedes controlan, bueno, como habías mencionado, trabajan con y para las personas. Tal vez de pronto tienen algún tipo de indicador, algún tipo de forma de evaluar cómo están llegando a estos objetivos como Britex Pro. Yo creo que te podría ser muy transparente porque creo que los podcasts empresariales son para eso, para dar una experiencia real. Realmente yo creo que como empresa todavía nos falta ajustar muchas cosas y entre ellas tal vez sí darles una retroalimentación a las personas de una forma medible. El trabajo de ellas se mide mucho en que nunca hemos tenido devoluciones de producto. Nunca un cliente ha dicho, ¿saben qué? Me llegó todo el lote de producto mal, les devuelvo. O saben que el producto que ustedes nos están mandando no están rotando en tiendas, por lo que les comento que son las cadenas. Y yo creo que ha sido el mayor indicador el transcurso de estos años. El índice de devolución es nulo, al menos por cuestiones de confección. Yo no les podría decir una sola devolución en toda la historia de la fábrica. Tal vez se ha devuelto, yo qué sé, por una mala distribución en las cajas, pero jamás por el producto como tal. Entonces yo creo que para las personas el principal indicador que ellas tienen de retroalimentación a su trabajo es eso. O sea, saber que el producto se sigue comprando, el producto se sigue fabricando, el producto se sigue llegando a más tiendas e incluso más lejos de las que ellas estaban conscientes. Me parece, o sea, súper chévere la manera en la que ustedes se manejan. O sea, pero la verdad sí quisiera consultar. Entiendo que les dan retroalimentación constante a los encargados de confeccionar como tal estas prendas. ¿Cuál es su método como Britex Pro? ¿Qué dijeron ustedes que me ha funcionado para que mejoren continuamente? Yo creo que el principal método es la cercanía que tiene Silvia con el personal, definitivamente. Yo creo que hace 2 años que fue este proceso que te había comentado que queríamos hacerlo un poco más burocrático, fracasó rotundamente. Fue tal vez una idea de uno de los consultores que vino, porque claro, tú, Daniela, mencionabas algo muy importante, que es que el resto de empresas se maneja de una forma, pero no todas las empresas son iguales. Yo digo que una empresa es una persona y vos no puedes venir a imponerle a esa persona con una personalidad totalmente distinta, cosas que no le van a funcionar. Entonces, recién hace 5 meses tuvimos una reunión a nivel gerencial y decidimos regresar a esta cercanía con el personal y yo creo que me doy cuenta que las reuniones que Silvia tiene con el personal son las reuniones que se ejecutan, son las reuniones que comprometen a las personas y son las reuniones que ella puede retroalimentar. Yo sé que los libros dicen que deberías tener indicadores medibles, numéricos, unos KPIs lindos de una pizarra que se puedan medir. En Britex Pro no lo hemos aplicado, supongo que con el tiempo lo aplicaremos, no es que me estoy cerrando la idea, pero lo intentamos y dio mejores resultados tener una retroalimentación personal por el tipo de gente con las que trabajábamos, que es un poco lo que te comentaba antes. Y Dani, la verdad, comentarte que, bueno, nos has permitido conocer un poco de tu empresa. La verdad que me parece súper chévere la forma en la que se manejan, como tal ese enfoque hacia las personas. Creo que es, bueno, conocemos que en Ecuador la mayoría de empresas son familiares y siento que es un buen enfoque. Nos das una buena forma de saber cómo se manejan y cómo otra empresa que de pronto pueda guiarse en ustedes pueda actuar. Quisiera también preguntarte, y bueno, antes de finalizar, ¿cómo les podremos encontrar? De pronto redes sociales, algo con lo que podamos conectar con Britex Pro.
Claro que sí. Nosotros, como les comenté, estamos lanzando este nuevo proyecto. Este año 2025 deberemos presentar ya los primeros resultados numéricos. Estamos como neo2.underwear en nuestras redes sociales. Es nuestra línea de ropa interior masculina. Y peques.cue de Cuenca es nuestra línea de ropa interior para niños y niñas. Si quisieran conectar con Britex Pro, de hecho la página web está en desarrollo, la estamos por lanzar también, entonces creo que va a ser un año lleno de proyectos que justamente queremos conectar mucho más con el consumidor final y con las personas y que conozcan también un poquito más de la filosofía de Britex Pro. Wow, genialísimo, Dani. Gracias por compartirnos la forma en la que, como digo, podemos acceder, podemos conectar un poco más con Britex Pro. Nuevamente, quiero agradecerte el hecho de que estés aquí, de que nos compartas. Como mencionaste, es un espacio para compartir, un espacio un poco más libre. Para finalizar, quisiera también agradecer a las personas que nos están escuchando, a Dani también, que fue nuestra invitada como estudiante. Y nada, recordarles que siempre pueden cambiar su visión, como aquí tenemos nuestra invitada Dani que nos ha mencionado, sean un poco más adaptados a su ambiente, sean un poco más enfocados en las personas y muchas gracias por estar el día de hoy presentes y escuchándonos en el podcast. Gracias Jordan, gracias Dani, un gusto Dani. a todos, cuídense. Gracias a ustedes.